Entropía, una vista a la transformación social desde la investigación, desarrollo e innovación. La Universidad La Salle promueve la generación y transferencia del conocimiento, con el objetivo de resolver los problemas de nuestra sociedad desde un enfoque humanista. Sean bienvenidos y sean bienvenidas a este espacio de diálogo y reflexión. Entropía. Hola lasallistas, buenas tardes. Muchas gracias por acompañarnos una vez más en su programa Entropía, el cual es un espacio de divulgación de todas las actividades que se desarrollan dentro de nuestra Universidad La Salle, México. Y sean todos ustedes bienvenidas y bienvenidos, y como en todos los programas que ya llevamos en este programa Entropía, comparto el micrófono con el doctor Cristian Benítez, investigador del Departamento de Derecho. Hola Cristian, buenas tardes. ¿Qué tal? Mi nombre es Cristian Benítez y tengo el enorme gusto de participar en este interesante proyecto de la Vicerrectoría de Investigación de la Universidad La Salle México en compañía de Adri Rojas. Entropía es un espacio de encuentro, de diálogo, de reflexión, de una charla amena que busca acercar la ciencia a todos y la respectiva transformación social desde la investigación, el desarrollo e innovación, abordando una temática particular el último miércoles de cada mes. Siéntanse parte de este proyecto y hagamos de este espacio una reunión entre amigos. Entropía. En promedio, los investigadores identifican un compuesto prometedor de entre 5.000 a 10.000 examinados. Luego, este compuesto se prueba de manera extensa para garantizar su seguridad y eficacia. Este proceso puede llevar entre 10 y 15 años, tanto para medicamentos como para vacunas. En el 2018 se lanzaron 59 medicamentos, mientras que en la actualidad existen más de 8.000 compuestos en desarrollo en diferentes etapas. Para el año del 2020, el número de medicamentos en desarrollo para diversas enfermedades fue de 2.740 para cáncer, 1.535 para inmunología, 1.498 para neurología, 1.213 para enfermedades infecciosas. Y se estima que la industria biofarmacéutica basada en investigación invirtió $179.000 millones a nivel mundial en el 2018. ¿Y tú qué piensas acerca de la fabricación de medicamentos? ¿Consumes una gran cantidad de medicamentos para absolutamente todo? Vamos a ver qué es lo que ustedes opinan. No tomo medicamentos. Paracetamol o ibuprofeno, a veces loratadina. Dolor de cabeza, paracetamol y para un resfriado, antiflu, creo que es antiflu Dex, se llama, completa la medicina, o Sensibit, y básicamente eso. Si tengo fiebre, neomelobrina, que es un medicamento viejísimo pero súper efectivo. No. Sí, creo que todos. Sí, algunas veces cuando tienes que ir a la farmacia y en vez de pagar una consulta, pues ya te sabes el medicamento que te corresponde y te lo automedicas, ¿no? Bueno, pues también tienes que checar las reacciones alérgicas que puede tener para diferentes tipos de usuarios y sobre todo cuáles son los orígenes farmacobiólogos que se emplean para crear estos medicamentos, si son dañinos o no son dañinos, si van a tener efectos secundarios o algo por el estilo. Pues que no tenga como efectos secundarios muy graves en las personas, ver qué cosas son alérgicas a la mayoría son más comunes en alergias. Y pues creo que ya, sí, sobre todo los efectos secundarios, que no haya como algo muy zombie o algo así. Uy, pues son muchísimas, o sea, para que un medicamento salga a la venta tienes que pasar todas las pruebas, primero me imagino, los organismos que las patentan, primero todos los laboratorios, y luego pasan por todos los procesos gubernamentales, ¿no? No sé si México sea más rígido o más flexible,
pero siempre escuchamos mucho acerca de la FDA, ¿no? De los gringos. Entonces, la FDA tarda casi 10 años en sacar un medicamento al mercado. Entonces, sí son muchos trámites muy rigurosos. Yo creo que está bien, ¿no? Porque luego hay muchos efectos secundarios que luego se descubren hasta después de que la medicina ya está en el mercado. Entonces, entre más riguroso sea, más importante es. Si hay alguna emergencia sanitaria como el coronavirus, pues sí es importante sacarlos mucho más rápido, ¿no? Que los procesos sean más ágiles. Muy bien, luego de escuchar estas breves entrevistas, vamos a presentar la hoja de vida del invitado de hoy, el doctor Marco Loza. Adelante. El doctor Marco Antonio Loza Mejía es químico farmacéutico, biólogo por la Universidad La Salle y cursó sus estudios de maestría y doctorado en Ciencias Químicas en la Universidad Nacional Autónoma de México, realizando una estancia de investigación en la Universidad Alcalá de Henares, Madrid, España, y recibiendo también una beca para realizar sus estudios en el extranjero. Regresa a la Universidad La Salle como profesor de licenciatura y posgrado en las materias de química orgánica y farmacología molecular. Posteriormente recibe el nombramiento de investigador de tiempo completo, donde cofundó el grupo de investigación en diseño, aislamiento y síntesis de moléculas bioactivas. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores Nivel 1, con varias participaciones en congresos nacionales e internacionales. Cuenta con 25 artículos publicados con más de 200 citas y mantiene vínculos de colaboración con investigadores de España, Panamá, Colombia, Canadá y otras universidades. Actualmente sus intereses de investigación están orientados al descubrimiento de moléculas multitarget para el tratamiento de enfermedades crónico-degenerativas. Bueno, pues Marco, muchísimas gracias por acompañarnos en esta emisión de Entropía y pues que estamos justamente celebrando el Día Mundial, ¿no? del Farmacéutico. Y pues ya para poder adentrarnos más acerca de todo esto, ¿no? Lo que se mencionaba en cuanto a investigación, que es algo sumamente importante para la fabricación de medicamentos, es el paso pues número 1. Pues si nos puedes adentrar un poco más a lo que tú desarrollas dentro de la universidad y dentro sobre todo de tu proyecto, qué es lo que realizas, qué enfermedades estás abordando y para qué sector de la población está dirigido el diseño de moléculas que tú realizas. Bueno, quizás para platicar un poquito de los proyectos, quizás valga la pena primero hablar de en qué disciplina están colocados mis proyectos. La disciplina en la que están colocados mis proyectos se llama química farmacéutica. La química farmacéutica es la disciplina que se encarga del diseño de moléculas con actividad biológica. Simplemente vamos a imaginar un poco que cómo le hacen los científicos para decidir que una molécula va a curar. O sea, cómo le hacen ellos para saber que un benceno con un cloro, con oxígeno, es la sustancia que cura. ¿Cómo le hacen ellos? Entonces, la disciplina que se encarga de descubrir eso se llama química farmacéutica. Entonces, el proyecto que yo llevo a cabo aquí en la universidad se llama Diseño de fármacos multitarget para el tratamiento de enfermedades crónico-degenerativas. En este proyecto lo que tratamos justamente es eso, tratar de encontrar qué le podemos poner al benceno, a la piridina, estas sustancias medio raras, qué tipo de elementos hay que colocarle alrededor para que pueda curar enfermedades. Básicamente es el enfoque que tenemos en este proyecto. Simplemente pues pensando en la cantidad de personas que les aquejan las enfermedades crónico-degenerativas, pues son millones y millones de personas, tanto en los países desarrollados como en los países en vía de desarrollo. La principal motor de investigación pues surge justamente en esas personas que tienen una enfermedad crónico-degenerativa y que tienen que gastar mucho dinero en poder tratárselas, porque no es nada más el que sea un medicamento ya, sino las enfermedades crónico-degenerativas involucran el uso de muchos tratamientos al mismo tiempo y a veces esto le trae más problemas todavía al paciente, donde necesita entonces otro tratamiento y entonces el costo de su tratamiento se incrementa muchísimo, ¿no? Entonces para mí eso es como un enfoque muy importante, pues incluso las problemáticas nacionales así nos lo ponen, ¿no? Los Objetivos de Desarrollo Sostenible nos ponen un énfasis en las enfermedades que se llaman no transmisibles, justamente esas enfermedades que se deben a cambios en el estilo de vida que vamos adoptando,
como diabetes, hipertensión, insuficiencia renal, que son enfermedades que yo creo que para todos son muy comunes. Seguramente todos tenemos algún familiar, algún conocido que lamentablemente tiene alguna de esas enfermedades, ¿no? Entonces ese sería como el enfoque que quisiéramos nosotros resolver. Los que estamos dentro de la industria farmacéutica pues sí tenemos como meta la salud. O sea, esa es nuestra meta. Nuestra meta de la salud no es enriquecerse ni mucho menos. Nuestro enfoque siempre será la salud, ya sea que el farmacéutico intervenga como yo, desde el diseño de fármacos, que intervenga directamente con el paciente dándole algún consejo, porque bueno, aquí en México no tenemos tanto ese hábito, pero en muchos países se tiene la idea del farmacéutico o el papel del farmacéutico como aquel donde el paciente puede acercarse a él y pedirle un consejo sobre su tratamiento farmacéutico, ¿no? Y realmente el farmacéutico forma parte del equipo de salud, de médicos, de enfermeras, de dentistas, etcétera, todos los que podemos pensar que forman parte del equipo de la salud, ¿no? Entonces, los farmacéuticos siempre trabajamos con el bien, pensando siempre en la salud de todas las personas. Hay un símbolo muy importante dentro de la farmacia que es la copa de Higia. Esta copa de Higia es una copa que tiene alrededor una serpiente que está virtiendo su veneno sobre la copa, ¿no? Y ese símbolo a mí me parece muy importante, muy fuerte, porque nos recuerda como farmacéuticos nuestro papel, porque el medicamento es cura, pero también puede ser veneno. Y la misión de nosotros como farmacéuticos justamente es esa, es garantizarle a la población que bajo ciertos parámetros este medicamento te va a curar y no te va a hacer daño. Entonces, siempre para nosotros como farmacéuticos el enfoque principal es la salud. Particularmente ahorita nuestro enfoque está centrado en el síndrome metabólico. El síndrome metabólico pues es un conjunto de síntomas que abarcan obesidad, hipertensión, problemas en las grasas, en los lípidos y problemas de glucosa, o sea, diabetes, ¿no? Entonces es un padecimiento muy complejo. De hecho, pues seguramente hemos oído más bien de esas enfermedades como de manera aislada, de diabetes, hipertensión, obesidad, pero en realidad todas están alrededor de un mismo síndrome que es el síndrome metabólico. Si nosotros pensamos cuánto gasta el país en el tratamiento de esas enfermedades, los costos antes de COVID-19 eran de 80,000 millones de pesos. Entonces, es un dinero que el país está invirtiendo para tratar estas enfermedades. Entonces, simplemente ya es un impacto social importante de esas enfermedades, que la población, en lugar de atender otro tipo de problemas, la sociedad en su conjunto, tenemos que destinar toda esa cantidad de dinero al tratamiento de una enfermedad. Ahora, ¿cómo se trata el síndrome metabólico? El síndrome metabólico, como es una enfermedad multifactorial, o sea, es una enfermedad muy compleja, no tiene un tratamiento nada más, sino que incluye también el poderte dar una terapia física. Tiene que haber ejercicio, tiene que haber aumento de actividad física. Tiene que haber un mejor control de la dieta. Pero también se necesita a veces un control farmacéutico. Y en ese control farmacéutico, ese control con medicamentos, lo que tenemos que dar es un tratamiento para la hipertensión, un tratamiento para la obesidad, un tratamiento para la diabetes, un tratamiento para el colesterol. Y entonces se vuelve un tratamiento muy caro y muy complejo, donde a veces estos medicamentos pueden interaccionar entre ellos. Como decía al principio, seguramente todos conocemos a alguien que está en esa situación. Simplemente mi propia abuela pues está en esa situación, tiene su pastillero lleno de un montón de medicamentos. Entonces lo que nosotros estamos haciendo es, con ayuda de las computadoras, tratar de diseñar una molécula que sea como una para todas. Un solo tratamiento que maneje al mismo tiempo la obesidad, la diabetes, la hipertensión, el colesterol alto. Entonces estamos haciendo nosotros como un ahorro en este tipo de multitratamientos, de polifarmacia, como se llama, para que generemos un tratamiento que sea mucho más económico, pero que también tenga menos eventos adversos cuando la persona se lo esté tomando. Marco, si bien es cierto, tu trabajo se enfoca a la corrección o reducción de los efectos negativos de las enfermedades, resulta importante saber cómo podemos identificar algunos padecimientos antes de acudir con el personal médico. Eso es una excelente pregunta, porque nosotros como sociedad tenemos como una resistencia a ir al médico, ¿no? Siempre tenemos como una resistencia porque me va a cobrar caro, porque yo me siento bien, no estoy tan mal, y tendemos a minimizar los problemas potenciales de salud que podemos tener. El problema de esas enfermedades que son enfermedades de las que no duelen ni sangran. Entonces uno puede estar gordito y no duele, o puede estar hipertenso y no sentirlo, puede tener la glucosa alta y tampoco sentirlo.
ni sangrar, ni nada, hasta que ya vemos como síntomas más serios. Algo importante que yo creo que está haciendo la sociedad es justamente quitar este miedo a las revisiones médicas. Vemos mucha información en México y en muchos países del mundo donde hay una insistencia de ir al médico, donde hay una incitación o una recomendación de ver al médico. Vemos aquí en México, por ejemplo, el Prevenims, y es una estrategia que se repite en muchos países, ¿no? De ve al médico al menos una vez al año. Con los niños, ahora que se les empieza a pedir el certificado médico antes de entrar al primer año escolar, y así lo van haciendo cada año de la primaria, eso es algo muy bueno, porque tenemos que crear una cultura donde no tengamos miedo de ir al médico. Ahora, bueno, ¿qué pasa si ya no fui al médico? ¿Cómo me doy cuenta? Bueno, hay recomendaciones de tipo que se llaman antropométricas, o sea, que pues uno se da cuenta, donde para el caso de los hombres, si la cintura mide más de 102 centímetros, pues ya es un problema, ¿no? ¿Qué talla sería? Sería como 36, 38 más o menos de pantalón. Entonces ya eso es una emergencia, ¿no? Ya eso es, ups, creo que aquí hay un problema y entonces me tendría que ir a checar. O sea, no es tampoco que uno solito se pueda diagnosticar, sino uno tiene que ir al médico a hacerse algunos análisis y decir, no, pues fíjate que sí tienes la glucosa alta, sí tienes la presión alta. Por ejemplo, si nos duele de repente mucho la cabeza y no sabemos por qué, pues a lo mejor tienes un problema de hipertensión. Entonces, si hay algunos signos que uno puede tener, obviamente que nos duele la cabeza, yo creo que a todos aquí en la Ciudad de México, yo creo que a todos nos duele, yo creo que a todos los que trabajamos nos duele la cabeza siempre, pero hay como ciertas señales, ¿no?, que uno puede atender y uno puede sentir esto no es normal y entonces uno tiene que acudir al médico. Eso es importante, o sea, no puede, ni siquiera yo como farmacéutico podría decir, no, pues yo me diagnostico que estoy hipertenso, que estoy tal, ¿no? O sea, yo solito no podría decir, pues me voy a tomar esto, me voy a tomar aquello, aún yo siendo farmacéutico. Necesito yo un diagnóstico médico que me diga, bueno, tú estás en esta etapa de la enfermedad y te conviene darte este tratamiento. O estás en este estatus y a lo mejor no requieres tratamiento, pero sientes un cambio en el estilo de vida, ¿no? Entonces, por eso es importante como sí tener como cierta atención a los signos, pero ante la duda, ir al médico. Y bueno, pues Marco, pues si nos enfocamos a la población mexicana, esto que nos estás comentando, ¿no?, que es como lo que escuchamos todos los días en las noticias, en podcast, lo leemos en los periódicos, pues las enfermedades que padecemos como mexicanos se derivan de nuestra genética o estas guardan alguna relación con nuestro estilo de vida. Yo creo que es un factor demasiado complejo, ¿no? Sí hay evidencia que indica que hay ciertas cuestiones genéticas de la población mexicana que tiende a comer más o que tiende a tener otro tipo de cómo va su metabolismo. Pero también mucho es cierto de cómo está nuestra cultura, cómo es nuestra dieta, cómo nos hemos ido acostumbrando a tener estas comilonas de repente, ¿no? Y lo vemos como algo normal, o sea, pues simplemente acaba de pasar el 16 de septiembre y no, pues éntrale a los pambazos, al pozol y a tal, y lo vemos como que es lo normal, lo natural que tendríamos que hacer. Cuando en realidad, pues no tendría que por qué ser así hasta que te abotagues, ¿no? Entonces yo creo que son muchos factores. Sería incorrecto decir que solamente es un factor genético. Yo creo que más bien es un factor genético, cultural e incluso ya propio de la persona, ¿no? De cómo está su familia, etc. Marco, ¿existe alguna manera de identificar si nuestro metabolismo va trabajando de una manera correcta? Aquí nuevamente pues hay ciertos signos que uno puede advertir. Hay muchas recomendaciones de dieta. Aquí los nutriólogos son los que podrían tener una mejor evidencia de qué es lo que se necesita, ¿no? Pero sí hay pautas de, bueno, pues más o menos una ingesta de tantas calorías para el tipo de estilo de vida que tienes, pues es el que tienes que moverte, ¿no? Pero pues sí, uno también se puede dar cuenta, bueno, pues hoy comí demasiados carbohidratos, porque comí mucha masa, mucho pan, mucha tortilla. Y eso pues evidentemente no está bien. Uno solito se da cuenta por cómo se siente en su cuerpo. O sea, uno dice, ups, hoy sí me pasé, ¿no? Pero ahí sí hay una serie de recomendaciones, hay una serie de tablas donde uno puede ver, bueno, pues sí tengo cierto consumo calórico. Pero nuevamente, otra vez, dependiendo, como cada cuerpo es diferente, lo más responsable sería, bueno, ahora, ¿quién es el especialista de esto? Un nutriólogo, un médico general que me canalice después, porque a lo mejor mi estado metabólico es tal que yo necesito el consumo de otro tipo de nutrientes, o necesito vitaminas, o necesito tal, pero aquí solamente otra vez sería el diagnóstico con el médico que te vaya midiendo y diciendo, no, pues tú tienes esto y esto y esto, te recomiendo esto. O sea, sería como muy irresponsable incluso decir, pues yo solito siento que debería de comer más naranjas. Pues ¿por qué? No, porque siento que tengo que comer más naranjas. Pues no, eso sería muy irresponsable, ¿no?
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Soy el doctor Luis Antonio Andrade Rosas, de la Vicerrectoría en Investigación. En particular, yo doy la materia de taller de investigación, adicional a otras carreras, pero sobre todo en la materia de taller de investigación, vinculo a los alumnos desde el segundo semestre, en este caso, a que se incorporen a esta formación de investigación. Por ejemplo, vamos desarrollando poco a poco un artículo de investigación donde ellos buscan la idea a través de las noticias, a través de algo que les interesa. Luego esta temática, esta idea que les interesa, la llevan a cabo a través de un artículo, 8 o 10 cuartillas, en donde es un artículo formal, donde buscan, ponen la parte de la introducción, el resumen, la búsqueda de literatura, la metodología, soluciones. En particular, esta materia se divide en 3, 4 entregas que se evalúan como exámenes parciales, donde la primera entrega hacen referencia a cómo escribir la metodología y reportar sus hallazgos. La segunda entrega le van involucrando resumen, le van involucrando un título y la búsqueda de la introducción a través de literatura. En la tercera entrega ellos ya prácticamente tienen el trabajo terminado como un artículo de investigación, en donde ya ponen en discusión los resultados que obtienen, buscan la literatura relacionada con sus hallazgos y prácticamente están terminando un artículo de investigación, hacen la exposición y hay posibilidades de que ellos la incorporen a esta revista de investigación, la cual yo soy editor, en este caso de Salarios Internacionales. Y bueno, cualquier cuestión pueden acercarse tanto a la materia a pedir informes en la materia de taller de investigación o a un servidor. Muchísimas gracias. Entonces, ¿el trabajo médico y del farmacéutico van de la mano? Desde luego, claro, ¿no? Somos un equipo de salud y es algo que aquí en nuestro país como que no está tan arraigado, pero en realidad todos los profesionistas de la salud, desde el químico que hace los análisis clínicos, el farmacéutico, el médico, la enfermera, el dentista, todos somos parte del equipo de salud, ¿no? Y todos estamos comprometidos, desde luego, con la calidad de vida del paciente. Y bueno, pues Marco, muchísimas gracias una vez más pues por todo lo que nos estás comentando y nos gustaría saber, ¿no? qué es lo que tú realizas en tu día a día y conocer más este proceso que implica la fabricación de un medicamento. Y como lo comentábamos en un inicio cuando dábamos estos datos, pues la gran cantidad de dinero que se tiene que invertir, ¿no? Para la fabricación de medicamentos, pues es una suma muy fuerte que claramente está justificada pues por el objetivo, ¿no? Que es el cuidado de la salud de todo el mundo. Pero ¿por qué es tan caro? Si nos puedes escribir de una manera más descriptiva el proceso de toda esta fabricación de medicamentos y sobre todo para nuestros estudiantes de preparatoria que nos están siguiendo y nos están escuchando, pues que vean, ¿no? También que puedan conocer todo lo que realiza pues un farmacéutico. Claro, ¿no? Pues es una pregunta muy, muy padre porque también permite ver como todos los ámbitos en los que interviene un químico farmacéutico, biólogo o un farmacéutico en general, ¿no? Porque las etapas del desarrollo de medicamentos básicamente son 3. La primera etapa le llamamos el descubrimiento. Y es cuando tenemos a los clásicos científicos de bata, los químicos, investigando qué molécula es la que vamos a preparar. Entonces vamos a los laboratorios y en nuestros matraces vamos inventando las moléculas, o a lo mejor en reactores, en bioreactores, le pedimos a una bacteria que nos haga algún nuevo, alguna nueva sustancia, alguna nueva proteína, que sepamos que va a tener alguna acción terapéutica, que también es una rama muy, muy interesante. Entonces aquí podemos empezar a ver que dentro de este proceso necesitamos químicos así, de los de moléculas, de los de oxígenos y electrones, etcétera. Pero también tenemos biotecnólogos, tenemos gente que a lo mejor le puede gustar más el área de la biología y también tiene cabida aquí en esta parte del descubrimiento. Luego, ya que empezamos a proponer estas moléculas, tenemos lo que le llamamos la etapa preclínica. En la etapa preclínica lo que hacemos es probar si nuestro medicamento va a tener eficacia primero en modelos animales. Es una cuestión bioética importante, ¿no? El uso de animales, no es nada más de que diga, bueno, pues yo siento que esta molécula va a curar y pásenme 100 ratones y los voy a inocular con mi medicamento. En realidad eso no ocurre así, porque de repente
hay como esta malinformación de que usamos de manera indiscriminada los modelos animales, y eso es totalmente falso. Para usar modelos animales existe un proceso ético muy riguroso, inclusive yo mismo dentro de la universidad estoy sometido a los mismos principios de bioética, tengo que presentar mis informes de qué hice con los animales que me sirvieron para probar mis moléculas de prueba, ¿no? Entonces, no es nada más de que el científico loco, así que lo imaginemos, ¿no? No, pues échame 1000 ratas y ahora vamos a ver qué pasa. No, realmente eso no es cierto. Y esto que nos estás comentando, Marco, derivado de todo este proceso de investigación para la fabricación de medicamentos, que claramente tú lo que haces pues es primero la identificación de las moléculas que pueden ser altamente activas, ¿no? ¿Con qué animales han experimentado en el laboratorio? ¿Qué es lo más común? Hemos experimentado hasta este momento con rata y ratón, que son como los modelos más usuales en esas etapas, ¿no? Ya en etapas más avanzadas sí se llegan a usar otros modelos que le llamamos no roedores, donde también se tiene que probar. Y aquí es una cuestión ética interesante, puede ser tema de otra conversación, de pues qué tan justificable es usar el modelo animal, ¿no? Pues aquí la pregunta sería, bueno, ¿qué tan justificable sería que, ahora sí que, como les digo a mis alumnos, del matraz a la boca, ¿no? O sea, lo preparo y se lo vas a dar a tu abuelita, a tu tío, sin que haya habido una prueba intermedia. Es una cuestión ética interesante, ¿no? Y podría ser motivo de otra charla. Y luego, ya que tenemos la evidencia en el modelo animal, y donde toda esta evidencia vuelve a retroalimentar a los químicos, a los biólogos, para proponer nuevas moléculas, ya pasamos a la etapa clínica, que sería ya la prueba en pacientes. Aquí ya en voluntarios humanos, en pacientes humanos, ahí vamos mostrando la seguridad y la eficacia de nuestro medicamento. Esas son las dos palabras claves del farmacéutico: seguridad y eficacia. Siempre nuestro enfoque al desarrollar un medicamento siempre es que mi medicamento sea seguro y que sea efectivo. Marco, en este proceso se llegan a descubrir nuevas propiedades de medicamentos diseñados para atender otras enfermedades o padecimientos. Sí, claro, ¿no? Quizás la historia que más nos suene es el sildenafil, que es el Viagra, ¿no? Que el Viagra pues se desarrolló primero para el tratamiento justamente de la hipertensión, de problemas cardíacos, y de repente pues los pacientes, como un evento adverso, pues reportaban, ¿no?, que tenían erecciones involuntarias, ¿no? Y entonces ya esto le permitió dar un enfoque diferente, ¿no?, al sildenafil. Pues también así hay otros ejemplos. Por ejemplo, también tenemos el caso de la aspirina, bueno, del ácido acetilsalicílico, que también pues se ocupa más bien, o se ocupaba como antiinflamatorio, pero también se le dieron propiedades anticoagulantes, ¿no? Y entonces ahora se da en esta versión, perdón por el comercial, Aspirina Protect, que no, pues es más chiquita, ¿no? Y pues justamente permite el control de ciertos padecimientos cardiovasculares. Y bueno, Marco, ahora que está de moda el consumo de plantas psicoactivas, y lo digo de moda porque es ahorita el boom, ¿no? Sin embargo, pues hay que recordar que esto pues es una actividad pues ancestral, y que lamentablemente pues nosotros como una sociedad moderna lo hemos ido modificando, y pues con otros fines que pues no serían los correctos, ¿no? Y que no son los que claramente fueron empleados por nuestros pueblos originarios que los llegaban a consumir. Por ejemplo, la ayahuasca, el peyote, la cannabis, ¿no?, que ahorita está como todo este tema muy en boga, derivado a la legalización, ¿no?, de todas las sustancias psicoactivas, precisamente. Pues, ¿cuál es tu punto de vista con relación a la herbolaria tradicional frente a la fabricación de medicamentos y toda esta industria farmacéutica? Bueno, la herbolaria ha servido de base y para el desarrollo de muchas moléculas, ¿no? De hecho, pues las primeras moléculas que empezamos a desarrollar como medicamentos que usamos ya de manera cotidiana tuvieron un origen justamente en la evidencia que teníamos de las plantas, de saber que esta planta quita el dolor de cabeza, que esta planta es para el riñón, para el corazón. De ahí vino nuestras primeras inspiraciones para hacer nuevas moléculas. Entonces, definitivamente la herbolaria fue y sigue siendo parte importante de nuestro arsenal justamente para descubrir nuevas moléculas. Y en nuestro país y en muchos países, bueno, la herbolaria es parte incluso de la cultura misma, ¿no?, de estos pueblos. También incluso me parece que está considerado como parte de las cosas que se consideran para que una cultura sea cultura, ¿no?, que tengan así como un registro o cierta evidencia del uso de cómo curaban sus enfermedades.
y bueno, nuestro país no es la excepción. Las culturas mesoamericanas eran riquísimas en este caso, ¿no? Entonces, siempre he pensado que las sustancias y las plantas no son las buenas ni las malas. El enfoque viene del uso que les vamos dando nosotros, ¿no? Entonces, más bien, ahí es donde tenemos el problema. Y es donde tenemos más bien el problema de la desinformación o la mala información que podemos tener. De decir, bueno, esta planta hace esto y entonces yo la voy a consumir para esto y tener un efecto potenciado, ¿no? Y en realidad, pues no ese es el enfoque. Entonces, también es parte incluso de nuestra propia responsabilidad como farmacéuticos el dar cierto tipo de consejos sobre la herbolaria, ¿no? También es parte de la chamba que tenemos. Decir, bueno, esta planta tiene esta utilidad, pero incluso las concentraciones que pueda tener la planta, el componente activo, varían de región, varían incluso de la época en que se cosechó, si hizo calor, si hizo frío, si llovió, si no llovió. Van a variar las concentraciones en que la planta va produciendo estas sustancias activas. Y entonces también nosotros como farmacéuticos lo tenemos, ¿no? Incluso aquí en nuestro país tenemos la farmacopea herbolaria, donde justamente tenemos este compendio ya científico, técnico, donde decimos, mira, pues del cuacharalate tiene que tener estas características para que sea cuacharalate. Y de la jamaica tiene que tener estas características para que pueda ser una jamaica que pueda ser usado con fines terapéuticos, ¿no? Entonces tenemos también bastante información en nuestro país al respecto. Sabemos que los proyectos se desarrollan en diferentes momentos o etapas. En ese sentido, ¿en qué etapa se encuentra el proyecto que hoy nos compartes? Bueno, pues nuestro proyecto pues es bastante interesante. Me gustaría platicar un poquito de la historia de él. Pues justamente, pues como empezó el proyecto en mi cabeza primero fue en ver pues el pastillero de mi abuelita, que se tomaba muchas pastillas para muchas cosas y que pues estaban de alguna manera relacionadas. Decía, bueno, ¿no será capaz de haber una molécula que trate todas estas cosas al mismo tiempo y que mi abuelita no tenga que tener un pastillero con tantos medicamentos? Y entonces en ese momento yo dije, no, estoy haciendo aquí el descubrimiento del año, ¿no? Y no, en realidad ya había muchos grupos en el mundo que estaban trabajando en esta tendencia. La industria farmacéutica en general, a nivel académico o a nivel industrial, se enfoca en una estrategia que se llama una molécula para un padecimiento. Entonces, si es una molécula para tratar una cosa, entonces es una. Pero hay ciertos grupos que pensamos diferente y pensamos que una molécula pues puede tratar muchas cosas al mismo tiempo, que le llamamos estrategia multitarget en inglés o multidiana en español. Entonces, esa fue como mi primera idea. Empecé a documentarme un poquito y entonces me empecé a acercar pues con la gente que tenemos aquí en la universidad, pues quién puede desarrollar este tipo de modelos para tener como un poco de retroalimentación. Entonces platicaba con la doctora Rosario Ayala y ella pues me iba platicando un poquito de cómo era este tipo de procesos, ¿no? Y ya dije, bueno, pues entonces a lo mejor sí se puede hacer algo. Entonces con mis estudiantes de licenciatura, que para mí eso ha sido muy, muy importante, muy valioso el poder contar con el auxilio, con la inteligencia, con las ganas de mis alumnos de licenciatura, que pues he tenido alumnos de licenciatura que me han acompañado desde tercer semestre, o sea, no son alumnos de doctorado ni mucho menos, son alumnos de tercer semestre de licenciatura que sienten las ganas de, pues también de contribuir, de tratar de hacer algo, de aprender. Y órale, pues vente, lo platicamos, me ayudas a hacer unas moléculas, pues órale. Entonces ellos me empezaron a ayudar a diseñarlas en la computadora. Y entonces en la computadora, alimentando el modelo matemático, pues nos surgió una molécula que podría funcionar. Lo probamos con la doctora Ayala y la doctora Ayala pues nos dijo que sí podía tener un buen efecto sobre glucosa y sobre los niveles de ácidos grasos en sangre, en el modelo animal. Y dijimos, pues eso suena muy bien, ¿no? Entonces luego pues platicando con el doctor Rodolfo Pinto, él también tenía un modelo similar, pues hicimos una segunda generación de moléculas, porque la primera molécula pues salió bien, pero podría ser mejor, la verdad. Entonces pues hicimos un segundo intento, una segunda generación, y órale, esta molécula sí, la maravilla, yo ya me la quiero tomar, porque es una molécula que baja al mismo tiempo la glucosa, los triglicéridos y el colesterol en un modelo de animal de engorda. Entonces lo que hacemos es engordar al animal hasta que adquiera los mismos síntomas que una persona diabética, una persona hipertensa o que tenga el colesterol alto. Entonces generamos este modelo de enfermedad en la rata, le dimos en nuestra molécula y ¡zas!, ¿no? ¡Qué milagro! ¡Órale! ¿No? Esto está
cañoncísimo, porque aparte le logramos medir la presión arterial y también baja la presión arterial. Y dijimos, no, esto está tremendo, esto está maravilloso. Entonces dijimos, esto hay que seguirlo investigando. Entonces, pues publicamos los resultados de esta molécula porque pensamos en hacer una tercera generación. Entonces, esta tercera generación, pues dijimos, a ver, ¿qué problemas tiene nuestra segunda generación? No, pues es la panacea, pero el problema es que es terriblemente insoluble. Para nosotros la solubilidad es un problema muy importante porque si una sustancia no es soluble, el cuerpo no la asimila, no la absorbe. Entonces teníamos que hacer una molécula que fuera más soluble. Y entonces justamente ahorita estamos desarrollando esta molécula, ya la probamos y salió mejor. Entonces, pues en eso estamos justamente en tratar de ver esta molécula que tiene, porque aparte pues le vimos otras propiedades. Ahorita no quisiera divulgar ya mucho más de qué otra cosa hace esta molécula, porque la verdad es una maravilla, ¿no? Y está abriendo nuevas puertas de investigación, que eso para mí ha sido padrísimo, el darme cuenta de que, bueno, un proyecto que surgió de mi cabeza, bueno, pues ahora está surgiendo muchas líneas y ha reunido a muchos más colaboradores. Este proyecto me ha permitido trabajar con gente de Sinvestab, de Instituto de Química, de Facultad de Química de la UNAM. La verdad que ha sido un proyecto que para mí ha sido muy satisfactorio, no solamente por el potencial que tiene de ayudar a las personas. O sea, yo me imagino que esta molécula algún día pudiéramos desarrollarla y tenerla así, como decían ustedes, ¿no? Para el público, para que si me sube el colesterol, bueno, pues ahora ten la marcosina, ¿no? Para que se te baje el colesterol, ¿no? Órale, ¿no? Entonces eso estaría padrísimo, pero si no, al menos el tener la satisfacción de que el conocimiento que yo ya generé en compañía de mis colaboradores, pues puede servir incluso para que otros grupos también tomen esa información y lleguen también a la meta, ¿no? Entonces, yo creo que todavía estamos en una etapa todavía, si lo dividimos en las 3 etapas que les comentaba de descubrimiento, preclínica y clínica, estamos como en ese inter del descubrimiento y la preclínica, ya esperando juntar un poco más de evidencia que nos permita sustentar un protocolo para, ¿por qué no?, probarlo en seres humanos. Y en esta experiencia que tú has tenido, Marco, a lo largo de pues, toda tu carrera profesional como investigador, como científico del estudio de moléculas que puedan servir para la fabricación de medicamentos que ataquen ciertas enfermedades, y pues con tantos mitos que hay alrededor de la ciencia y sobre todo de la industria farmacéutica, y que pues muchos son producto del desconocimiento que todos llegamos a tener en esta área, ¿qué diferencia existe entre tomar un medicamento de patente y un medicamento similar? En principio no debe haber si el medicamento es genérico. Los genéricos pasan por las mismas pruebas que pasaría uno de patente. La diferencia es que el de patente, ¿qué está pagando? Está pagando los años de desarrollo, está pagando la publicidad, está pagando otro tipo de cosas. En cambio el genérico solamente está pagando la fabricación, por decirlo así, ¿no? Pero de todos modos tiene que pasar por una serie de pruebas que garanticen que es equivalente al medicamento de patente. Entonces, mientras sea genérico, es exactamente lo mismo o debe resultar al menos lo mismo, porque hay una prueba científica que se le hizo para decir te va a funcionar igual que el de patente. Ahora, en el caso de los similares, ahí es un poquito nebuloso, porque el similar puede o no puede ser genérico, ¿no? El similar no necesariamente pasa por este tipo de pruebas, el genérico sí. Entonces ahí es un poquito nebuloso, ha habido esfuerzos para tratar de también alinear que no haya similar, sino que todo sea genérico, pero bueno, todavía hay algunos claroscuros ahí en la parte legal, ¿no? Pero si el medicamento es genérico, ahí sí es lo mismo que el de patente. Marco, para los que estudiamos otras ciencias, cuando nos hablan de moléculas, en realidad nos están hablando en chino. ¿Podrías explicarnos qué es una molécula y cómo puede crearse en el laboratorio? Es una pregunta interesante porque supongo que también cada profesión tenemos como nuestro argot, ¿no? Y que de repente, por ejemplo, en derecho a lo mejor una ley pues es una ley, ¿no? Y ya, ¿no? Como para nosotros una molécula pues es una molécula y ya, ¿no? Una molécula pues es un compuesto, ¿no? Por ejemplo, tenemos la molécula de la sal, ¿no?
Y todos los granos de sal están hechos del mismo tipo de moléculas que se llaman cloruro de sodio. Todos los granitos de azúcar tienen moléculas de sacarosa y todas son sacarosa. Y así, o sea, cada compuesto está hecho de un mismo tipo de moléculas y ya en conjunto pues le llamamos el compuesto, ¿no? ¿Cómo se crean en el laboratorio? Hay muchas estrategias. La manera quizás clásica que nos han puesto en las películas es que vemos el matraz con los tubos ahí volando y que ponen ahí las soluciones y lo calientas y pum, sale la magia, ¿no? A veces explota, a veces explota, ¿eh? A mí me ha pasado que me ha explotado, la verdad. Incluso por ahí en el laboratorio de investigación ahí está ahí un recuerdito que dejamos de una mancha de una molécula, ¿no? Que se impregnó ahí, que es parte también de cuidar la seguridad en el laboratorio, ¿no? Pero en general se crean así, en general pues hacemos un matraz, conocemos las condiciones que nos permiten que una molécula A en ciertas condiciones puede reaccionar con la molécula B, las juntamos y esas van a crear una molécula C que tiene propiedades diferentes a la molécula A y a la molécula B. Entonces, por ejemplo, nosotros en el caso particular de que creamos estas moléculas con acción terapéutica, la computadora nos dice, esta es la molécula que puede curar. Entonces nosotros vamos a nuestras libretas y dibujamos, bueno, esta molécula que es difícil, no la vende ningún proveedor porque es una molécula novedosa, que eso es importante decirlo, que las moléculas que hacemos son nuevas. Yo es con lo que le vendo a los muchachos siempre las ganas de entrar con nosotros a investigación. La molécula que tú crees en tu matraz jamás ha existido en el universo. La primera vez que existió fue en tu matraz. Entonces para mí eso siempre ha sido fantástico todavía después de ya más de 20 años de investigador. Me emociono mucho cuando digo, esta molécula jamás ha existido hasta que gracias a mí existió. Entonces para mí eso siempre es fantástico. Entonces como las moléculas no existen, pues tengo que pensar cómo le hago para inventarla. Entonces empezamos a ver, esta molécula está hecha de tantos pedacitos y realmente es como un Lego, háganme cuenta que es como un Lego, donde tenemos bloques de construcción que poniéndolos juntos me van a dar esta molécula. E igualito que un Lego, es realmente la manera más sencilla de poderlo decir, es como un Lego. Un Lego de este tipo, con otro Lego de este tipo, me da un Lego totalmente diferente. Entonces igual también acá, igual también tenemos un benceno más otro benceno, pues van a dar dos bencenos que tienen propiedades completamente diferentes, ¿no? Entonces así es más o menos como es el proceso. Ya ha ido evolucionando mucho más, ahora tenemos reactores, ahora tenemos lo que se le llaman reactores de flujo continuo. O sea, realmente también la ciencia de las ingenierías ha aportado mucho también para que los químicos podamos hacer moléculas nuevas, ¿no? Y bueno, pues ya que te están escuchando muchos estudiantes, ¿no? En este programa Entropía, que pues les mandamos un saludo también a todos ustedes, gracias por seguirnos a lo largo de estos 14 programas. Pues si les está llamando la atención, si les interesa poder incorporarse a estos temas, a realizar investigaciones en esta rama, ¿cómo pueden contactarte? ¿Dónde te pueden escribir? ¿En dónde estás tú? Para que ellos puedan, pues a lo mejor platicar más cercanamente contigo y puedan, pues, estar colaborando en tu grupo de investigación. Sí, pues siempre andamos reclutando gente, siempre ando ahí cazando talentos dentro de mis clases. Tengo un canal de YouTube, entonces me pueden buscar como Profe Marco Loza y tengo clases de química orgánica y de farmacología. Entonces, pues ahí me pueden ver. Están un poquito largos los videos, pero tienen un índice de contenido para que si tienes una duda específica, bueno, pues ahí te lleva ya directamente ahí. Entonces, cualquiera de estos dos medios yo creo que son los más inmediatos o a través de los canales de la Vicerrectoría, supongo que también podría ser una buena idea. Marco, nos comentas en este programa que otros colegas han estado trabajando contigo en el proceso de investigación. ¿Podrías comentarnos quiénes son? Yo creo que pues aquí dentro de la universidad yo destacaría al doctor Juan Rodrigo Salazar, a la doctora Rosario Ayala, al doctor Rodolfo Pinto. Yo creo que son con los que en particular en este proyecto es con los que más he colaborado, pero también he tenido algunos proyectos con la doctora Ariely Vergara. Por ejemplo, tuvimos uno de mis hits, fue un proyecto que desarrollamos para lanzar el uso de ácidos omega 3 para el tratamiento de la COVID-19, entonces pues ahí nos apoyamos mucho con ella para la parte de epidemiología y de nutrición.
inclusive desarrollamos, para mí eso fue un hito porque fue mi primer protocolo clínico, o sea, ya la idea que se nos ocurrió pues lo llevamos a pacientes. Afortunadamente se acabaron los pacientes porque la pandemia se fue acabando, afortunadamente, ¿no? Desafortunadamente para el protocolo, pero afortunadamente para la sociedad, ¿no? A nivel externo, pues el doctor Armando Ariza y un exalumno, el doctor Osvaldo Javier Quintana, también me apoyan muchísimo en toda la parte de química, ellos están en Sinvestab. Pues todavía tengo contacto con el doctor Alfonso Lira en Facultad de Química de la UNAM, que aparte fue mi tutor del doctorado, y pues todavía tengo mucho contacto con él, y entonces pues hasta nos aconsejamos y todo, que eso ha sido muy padre porque pues ya poder hablar así con tu tutor, todavía con mucho respeto hacia él, pero el poder hablar así con tu tutor, de decir pues las ideas y ya poderlas confrontar, para mí ha sido también muy, muy valioso. Con el doctor Cristian Guerra en el IMSS, aquí en Centro Médico, también con él tenemos bastantes redes de colaboración. Con el doctor Luis Arias en FES Iztacala también colaboramos en proyectos de cáncer, ahí es otro tipo de línea de trabajo. Entonces la verdad que ha sido muy, muy motivante el poderse conectar con tantos y tantos investigadores. Realmente resulta impresionante, ¿no?, la cantidad de ciencia que se hace en México, la calidad de ciencia que se hace en México. Realmente creo que como país nos hace falta reconocernos a nosotros mismos como un centro creador de ciencia de buen nivel, la verdad que de muy buen nivel, ¿eh? A lo mejor nos falta poquito, no lo sé, pero mala ciencia realmente no hacemos ciencia de mucho nivel. Bueno, pues ya estamos llegando casi a la parte final de este programa, que pues muchas gracias de nueva cuenta, Marco, por estar acompañándonos en este tema tan interesante, a la vez tan enriquecedor y también pues a veces tan polémico, ¿no?, con toda la industria farmacéutica, que pues definitivamente tiene atrás muchas cosas, tanto y que serían muy oportunas poderlas discutir pues a lo mejor en otros foros y con más tiempo. Nos gusta hacer siempre esta última pregunta, Marco, y pues es ¿cómo llegaste a convertirte en el doctor Marco Antonio Loza, ¿no?, en el investigador que es el líder del GIDI de la Universidad La Salle, que realiza este tipo de investigación, que tiene ya bien marcadas sus líneas de investigación, desarrollo e innovación? Y pues ¿cómo llegaste a estudiar esta carrera y pues a ser científico? Híjole, bueno, pues cuando estaba en la secundaria, tenía un maestro, el ingeniero Ernesto. Él yo creo que fue uno de los factores importantes, aparte, bueno, de mi familia, papá y mamá. En particular, yo recuerdo con mucho cariño las clases del ingeniero Ernesto porque, pues, no sé, nos hablaba con mucha pasión de la química. Y bueno, uno como morrito de secundaria, pues realmente uno no piensa realmente en esas cosas, ¿no? Pero a mí me llegaban mucho sus palabras, ¿no? Entonces, a eso, pues lo importante que puede ser un maestro en la vida de alguien. Yo creo que ahí vino mucho de ello. Pues luego ya cuando estuve en la licenciatura, pues a pesar de que pues yo tenía esta idea de ser químico y todo esto, yo me imaginaba más trabajando en la industria farmacéutica, o sea, realmente haciendo tabletas, haciendo jarabes, etc. Yo me imaginaba más ahí. Pero justamente pues cuando hice una estancia de investigación con el doctor Lira en la Facultad de Química de la UNAM, pues ahí me di cuenta que esto me gustaba, que o sea, me enamoraba el poder sentir que yo podía crear algo nuevo. O sea, para mí era como muy, muy motivante decir, yo puedo crear una molécula nueva que no hubiera existido, como decía hace un rato, ¿no? O sea, para mí era muy, muy motivante eso. Y entonces, pues bueno, ya decidí hacer ahí el posgrado. Aparte de ser investigador, pues me ha permitido pues fortalecer otra de mis pasiones, que es la docencia. A partir de la docencia he conocido tantos y tantos alumnos más brillantes que yo, y el poder haber contribuido a su formación, el verlos ahorita como doctores, trabajando en centros de investigación a nivel mundial, para mí ha sido pues muy satisfactorio también. Y sobre todo pues también la investigación me dio la posibilidad de disfrutar a mi familia, ¿no? que para mí también es muy, muy valioso. Mi esposa es mejor científica que yo, mi esposa también es química y es mejor científica que yo definitivamente. Entonces poder platicar con ella a este nivel y que ella misma me retroalimente y me dé más fuerza para seguir
dándole aquí a esto, el contagiar a mis hijos de este entusiasmo. Una vez, ahora en pandemia, pues estaba dando mis clases de diseño de moléculas y entonces mi hijo, el más chico, se metió ahí a la sala donde estaba dando la clase y ya se sentó a escuchar la clase y me dice, yo de grande quiero hacer lo que tú haces también. Entonces para mí, bueno, pues se me quebró el corazón y pues todavía cuando me ve ahí en la casa, pues de repente haciendo alguna cosa con las moléculas y me dice, ¿qué estás haciendo? Y dice, no, pues estoy haciendo estos cálculos con moléculas. Y me pasa sus dibujitos y me dice, mira, esta es la molécula que va a curar el COVID. Mira, esta es la molécula que va a curar tal. Y me enseña sus dibujitos y eso. Entonces, para mí, el ser investigador pues, me ha permitido tener pues, las 3 grandes pasiones de mi vida. Mi familia, la docencia y, desde luego, crear. Marco, ¿podrías extender una invitación al público para que te busquen y en su oportunidad se incorporen también en tu equipo de trabajo? No, pues son químicos, pues la verdad es que dense la oportunidad de explorar más el laboratorio, más allá de sus clases, dense la oportunidad de crear, de hacer una molécula nueva, de vivir esa experiencia, de crear una molécula que jamás haya existido, dense esa oportunidad. Si no es conmigo, pues aquí en la universidad tenemos otros colegas que también trabajan en esa área, y para los que no son químicos, que van más para la parte biológica, también necesitamos gente que nos ayude a demostrar que nuestras moléculas van a curar las enfermedades que necesitamos. Necesitamos inclusive hasta economistas. Ahorita, por ejemplo, estoy pensando un modelo que me permita discriminar a las moléculas que tienen esta capacidad de curar muchas enfermedades de aquellas que son selectivas. Entonces ahí, medio leyendo algunas cosas, sé que hay indicadores en economía que sirven, pero bueno, yo no soy economista. Entonces, bueno, me acercaré con alguno, y si no, que esté oyendo esto, pues mándenme un mensaje o échenme un WhatsApp y a ver qué me puede aconsejar, porque sé que existen, por ejemplo, algunas cosas que se usan para medir la desigualdad. Entonces, siento que ese tipo de métricas me darían a entender un poquito mejor lo que pasa con mis moléculas, porque al final lo que puede ser una desigualdad social, en mi caso es una desigualdad de curar las moléculas, pero los mismos índices o métricas, no sé qué usen ellos, me pueden servir a mí, ¿no? Entonces realmente en este tipo de proyectos pues caben un montón de colegas de muchas áreas. Necesitamos modelos computacionales que me permitan hacer un mejor pronóstico de las moléculas, y eso se hace con matemáticas, se hace con ingeniería, no se hace con química. Entonces también ingenieros aquí son necesarios para la parte de cómo patentar, de cómo proteger, de cómo hacer todo esto. Pues son los abogados también que nos enseñan a traducir todo este lenguaje que para uno es totalmente desconocido. Entonces, pues no, aquí realmente en esta bolsa caben todos, ¿no? Entonces, pues ojalá pudieran también echarme una llamada y podemos platicar de esto. Pues amigos, muchas gracias por acompañarnos en este programa en el cual tuvimos a doctor Marco Antonio Loza Mejía. Y pues Marco, muchísimas gracias por estar de nueva cuenta aquí. Cristian, gracias por compartir el micrófono conmigo. No, pues muchísimas gracias. Yo ya tenía muchas ganas de que me invitaran, entonces pues ojalá no sea la última. Muchas gracias, la verdad. Muchísimas gracias, Adri. Bueno, como siempre, un enorme gusto compartir el micrófono contigo y también con nuestro invitado de lujo, el doctor Marco Loza. E invitarles a que sigan escuchándonos y también viéndonos en YouTube, en el canal oficial de la Universidad La Salle, México. Muchísimas gracias. Y pues bueno, pues Cristian, muchas gracias, y pues nos vemos en el siguiente episodio de Entropía.